Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de la administración de usuarios y grupos en Linux o utilizando WSL. La gestión de usuarios y grupos en Linux permite el manejo de múltiples usuarios, teniendo en cuenta que el usuario puede ser una cuenta de una persona o una cuenta genérica de uso común por varias personas, o cuentas que son usadas por las aplicaciones y los servicios. Los grupos representan normalmente lógicas de organización donde se asocian usuarios que tienen funcionalidades en común. Los usuarios que pertenecen al mismo grupo pueden leer, escribir o ejecutar archivos que están asociados a ese grupo. La gestión de usuarios y grupos deben acompañar las políticas de seguridad que se establecen para proteger los datos de los usuarios y acompañar la consistencia del sistema de archivos. Cada usuario posee asociado un número de identificación único llamado identificador de usuario o User ID, UID, y un identificador de grupo, Group ID o GID respectivamente. De modo general, cuando se crea un grupo, el sistema operativo asigna un Group ID de 1000 o superior. Aquellos grupos que poseen un Group ID menor a 100 se consideran que son reservados y son de uso para grupos especiales del propio sistema operativo. Es el usuario administrador o root quien va a poder realizar cambios como los propietarios de un archivo, pero los permisos de acceso pueden ser modificados por el root o por el creador del archivo. El administrador del sistema tiene así una de las tareas más importantes en la administración correcta de los usuarios de grupos, como en la asignación y revocación de los permisos. El primer archivo que vamos a ver relacionado con la administración de usuarios y grupos es el archivo etc/password. Vamos a ver el contenido, cat espacio barra etc barra passwd. Y vemos que tenemos una serie de líneas y cada línea va a contener información acerca de un único usuario. El formato de la línea es el nombre del usuario, un siguiente campo que va a representar la contraseña, el UID o identificador único de usuario, el Group ID que identifica al grupo del usuario, una descripción del usuario que en este caso solamente tiene coma, está vacío, el directorio de inicio, el directorio home de conexión y cuál es el intérprete de comando que usa ese usuario. Un dato importante es que este campo originalmente tenía la contraseña del usuario, pero como ese archivo tiene que tener ciertos permisos de lectura para todos los usuarios y grupos, se removió ese campo, se dejó solamente la X y las contraseñas encriptadas se encuentran en otro archivo, el que solo tiene acceso el usuario administrador o el usuario root. Si yo intento ver ese archivo, como ven, me dice permission denied. Voy a hacerlo con sudo, que es ejecutar el comando como administrador o como root. Pongo mi contraseña y así puedo ver la contraseña encriptada. En este caso dice el usuario Diego y tiene el campo de la contraseña encriptado. Los siguientes campos representan la cantidad de días que faltan para el siguiente cambio de contraseña. El siguiente campo es el mínimo de días que debe pasar hasta que se pueda cambiar la contraseña, de vuelta luego de haberla cambiado. El siguiente campo es el máximo de días que tiene que pasar para que se cambie la contraseña. El siguiente campo es la cantidad de días que va a visitar el sistema operativo antes de que esa contraseña venza. Luego hay campos que es la cantidad de días que van a pasar hasta que la cuenta se deshabilite, luego de que haya vencido la contraseña. El siguiente campo es la cantidad de días que pasaban desde la cuenta se deshabilitó. Y el último campo es un campo reservado que actualmente ya no se usa, pero que se creó por si acaso. El siguiente archivo que vamos a ver es el archivo que lista los grupos, cat barra tc barra group. Y es de forma similar al archivo tcpassword, un listado de todos los grupos y además tiene un campo que define una contraseña, porque un grupo podría tener una contraseña, no siempre la tiene, pero se podría tener, por defecto no tienen los grupos contraseña. Y el identificador de grupo. El siguiente campo sería la lista de usuarios que forman parte de ese grupo. Vemos que, por ejemplo, el grupo plugdev tiene el grupo ID 46 y el usuario Diego forma parte de ese grupo. Podemos definir que cada usuario del sistema puede ser miembro de uno o más grupos. Hay grupos predefinidos en el sistema, como son, por ejemplo, el grupo bin, el grupo sys, el grupo daemon, donde los usuarios no pueden ser miembros, sino que son de uso exclusivo del sistema operativo. Los usuarios son miembros del grupo. Por empezar, se crea un grupo con el mismo nombre del usuario y se le puede incorporar a otros grupos a través de comandos.
Vemos acá, por ejemplo, que el usuario Diego, dentro de la lista de grupos existe un grupo Diego con el mismo nombre del usuario Diego y su grupo ID 1000. Los archivos de grupos van a ser manipulados a través de ciertos comandos que van a permitir, por ejemplo, agregar grupos. Vamos a ver, por ejemplo, un comando para agregar un grupo, group add, menos G, si le quiero especificar cuál group ID quiero que tenga, vamos a ponerle group 520 y voy a crear un grupo llamado alumnos. El grupo alumnos ya existe. Voy a crear un grupo que se llame estudiantes. Un detalle, verá, toda la manipulación de los archivos de usuarios y grupos se tiene que hacer con el usuario root. Le pongo el sudo adelante, veo ahora el contenido del listado de los grupos y veo que existe ahora el grupo estudiantes y su grupo ID es 520. Si no le paso de parámetro, el grupo ID va a crear un grupo con el siguiente número consecutivo que tenga al final, ¿verdad? Que en este caso va a ser 1002, el siguiente va a ser 1003. El siguiente comando es groupMod, que me va a permitir a mí modificar los atributos de un grupo, pero que ya existe. Por ejemplo, podría modificar el group ID de un grupo que existe o el nombre de un grupo que ya existe, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a modificar groupMod. Me faltó el sudo. Sudo groupMod menos G 525 menos N profesores alumnos. Esto significa que lo que estuve haciendo es modificar el grupo alumnos, le pongo un nombre nuevo que se va a hacer profesores y le pongo un grupo ID nuevo llamado con el nombre, con el identificador 525. Como vemos, el grupo alumnos dejó de existir y lo que tenemos ahora es un nuevo grupo llamado profesores y con el grupo ID 525. El siguiente comando que vamos a ver me va a permitir a mí eliminar un grupo que es groupdel, que me va a permitir eliminar una cuenta de grupo, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, sudo groupdel estudiantes. Y vemos que el grupo estudiantes no existe más. Ahora vamos a ver cómo administrar usuarios y grupos. Las herramientas que vamos a poder utilizar para añadir, modificar o eliminar usuarios van a ser adduser, moduser y del-user. O a veces también se pueden encontrar al revés como user-add, user-more o user-del. Para la creación de un usuario se va a depender del usuario con el que se realizó el inicio de sesión. Si inicié la sesión con el usuario root, para crear un usuario puedo utilizar adduser o user-add. Y si no se inició la sesión con el usuario root, siempre va a ser necesario poner sudo delante para poder ejecutar como usuario administrador. Ejecutar el primer comando, sudo user-add. Vamos a crear un usuario llamado Carlos. Vamos a ver el contenido ahora del archivo etc-password. Y vemos que está el usuario Carlos creado con su user ID 1002, su grupo ID 1003, con el home barra Carlos y con el intérprete comandos barra bin barra sh. Em, yo ejecuté sin opciones, ¿verdad? Pero yo podría pasarle opciones a la creación del usuario. Por ejemplo, pasarle qué user ID quiero que tenga, qué group ID quiero que tenga, cuál quiero que sea este directorio home, cuál quiero que sea el, el shell de acceso, ¿verdad? Por ejemplo, user add menos u Roberto menos g ventas menos g facturación menos d barra home barra Roberto 2, por ejemplo, ¿verdad?
Menos S barra bin barra bash. Y ah, un momentito. Esto de acá es 510. Y ahora recién tengo que poner el nombre del usuario. Roberto. Entonces voy a decirle que me cree un usuario con el user ID 510, que su grupo primario sea el grupo ventas, que su grupo secundario sea facturación, que su directorio home barra Roberto 2, que su bash sea barra bin bash y que el nombre del usuario sea Roberto. Damos enter. Antes que nada le tengo que poner el sudo para que ejecute como root. Bueno, me dice que el grupo de ventas no existe. Vamos a agregar sudo group add ventas. Grupo de facturación no existe, ¿cierto? Facturación. Vamos a ver el contenido del archivo etc-passwd. Tenemos entonces el usuario Roberto con el user ID que le dijimos, 510, no utilizó el número consecutivo, el home que le dijimos nosotros, no utilizó el nombre por defecto, y el shell que le dijimos nosotros. Adicionalmente, si entro en barra etc group, voy a ver que tengo un grupo facturación y que adentro ya está cargado el usuario Roberto. Lo otro que es necesario hacer es, ya he creado el usuario Roberto, pero el usuario Roberto aún no puede ingresar al sistema. Ahora, si vemos el contenido, el archivo etc-password, ¿sí? Vemos que en la parte de la contraseña va a tener una contraseña, pero si vemos en el etc shadow, que es donde se guarda específicamente la contraseña del usuario, vemos que el usuario tiene un símbolo de admiración, ¿verdad? Tanto para Roberto como para Carlos, que fueron dos usuarios que creamos. Eso significa que el usuario no tiene asignada una contraseña y que no va a poder ingresar al sistema operativo. Em, Vamos a asignar una contraseña con el comando passwd. Le pasamos de parámetro el usuario al que le queremos asignar la contraseña. Vamos a ponerle alguna contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a ver y ya vemos que el usuario Roberto sí tiene una contraseña asignada, ¿verdad? La contraseña, recordemos, que aparece aquí, aparece en forma encriptada. El siguiente comando que vamos a ver es usermod, que me permite modificar las características de un usuario ya creado, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos modificar desde el identificador de usuario al directorio home, al bash que tiene, etcétera, ¿verdad? Vamos a modificar, por ejemplo, usermod. Vamos a modificarle el directorio de login. Vamos a decir que sea barra home, barra Roberto. Además vamos a modificarle el shell. Va a ser barra bin, barra ch y el usuario Roberto. Faltó el sudo delante. Vemos el contenido. Antes no es el sellado, el contenido password. Vemos que ahora el usuario Roberto tiene un nuevo home, que es barra home barra Roberto, y tiene un nuevo intérprete de comando, que es el usuario, perdón, el intérprete de comando shell. Por último, ahora para poder eliminar un usuario, el comando es el comando userdel. Vamos a hacer userdel Roberto y el usuario se borra. Em, Otros comandos interesantes, ¿verdad? Ya habíamos visto en la clase anterior que los archivos y las carpetas, ¿verdad? Pertenecen a ciertos usuarios y pertenecen a ciertos grupos y cada uno tiene sus grupos y permisos. Pero yo podría hacer que los usuarios dueños de un archivo sean otros, ¿verdad? Yo tengo un usuario, recordemos que tengo un usuario llamado Carlos. Tengo un usuario llamado Carlos y un usuario llamado Ariel. Voy a utilizar esos para cambiar los dueños de los archivos. El primer comando que puedo utilizar para modificar el usuario dueño de un archivo es el comando chown. ¿Verdad? Voy a poner que ahora va a ser Carlos.
el nuevo dueño del archivo copia clase 2. Perdón, eso tengo que hacer con sudo. Le doy ls-l. Y ahora veo que el archivo copia clase 2, su usuario dueño es Carlos. Este comando chown no modifica los permisos del archivo, sí modifica quién es el propietario dueño, pero un efecto obviamente colateral de modificar el usuario dueño es modificar los permisos del archivo en el sentido que como Diego ya no es más el propietario del archivo, Diego podría perder los permisos que tenía, ¿verdad? En este caso sigue teniendo algunos permisos porque Diego forma parte del grupo Diego, pero es ahora el usuario Carlos sobre el que se asignan estos permisos RWX del comienzo. Así como yo puedo modificar el propietario dueño, el usuario dueño de un archivo, puedo modificar el grupo al que pertenece ese archivo. El comando es chgrp y vamos a crear, vamos a ver qué grupo teníamos para poder modificar. Tenemos, por ejemplo, el grupo Carlos. Vamos a utilizar ese mismo ejemplo. Y chgrp. El nuevo grupo va a ser también Carlos. Copia clase 2. Faltó el sudo. Y ahora vemos que el archivo copia clase 2, el usuario dueño es el usuario Carlos y el grupo al que pertenece el archivo es el grupo Carlos. El último comando que vamos a ver es el comando who, que me permite ver si hay otros usuarios logueados en el sistema. En este caso solamente estoy yo porque bueno, es una instalación del WSL. El último archivo que vamos a ver, que ya no es un comando, es el archivo barra etc logins.def login.defs, que me permite ver ciertas características de las cuentas de usuario. Ahora, entre esas características, vamos a ver, con PyMore, están, por ejemplo, cuál es el directorio de donde se va a almacenar el correo, si va a estar habilitado un sistema que se llama faillog, que es loguear los intentos fallidos, si se va a poder utilizar un comando llamado su, que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Sí, a ver, bueno, cómo se van a llamar las terminales, el tipo de permiso que van a tener las terminales y los campos más interesantes, las variables más interesantes que son el máximo día, la máxima cantidad de días en las que una contraseña sirve, ¿verdad? O sea, cuál es el tiempo máximo que tiene que pasar antes que se cambie la contraseña, en este caso está en 99.999 días. Min days, la cantidad mínima de días que tienen que pasar para poder volver a cambiar una contraseña después de haberla cambiado y la cantidad de días previos al vencimiento de la contraseña en los que el sistema operativo nos va a avisar que tenemos una contraseña que cambiar, ¿verdad? Está también el valor de UID mínimo y el UID máximo que va a implementar el sistema operativo, bueno, y otros valores sobre las cuentas de usuario. Eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto cómo administrar usuarios y grupos en Linux y hemos hecho los ejemplos a través del WSL. Estos comandos sirven de la misma manera, ¿verdad? Para cualquier distribución de Linux. Nos vemos en la siguiente clase.